días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 2 de diciembre de 2020, con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 34 minutos. Desgraciadamente ayer perdimos a la enciclopedia de la educación revolucionaria en Nicaragua, el profesor Miguel de Castilla. Vamos a hablar bastante del profesor. Pero antes, quiero saludar a mi sobrino Carlos Enrique Fonseca Grigsby, que ayer estuvo cumpliendo años. Ya estaba en los 37, 38 años, por ahí anda ya mi sobrino mayor, doctor en literatura, nada más y nada menos. Y un hombre de especial inteligencia para entender los fenómenos sociales también. Felicidades a Carlos Enrique. Y hoy también me estaba recordando el compañero Javier Pérez un evento trágico que ocurrió en 1985, 2 de diciembre. Uno de los golpes más duros que sufrieron las tropas Pedro Altamirano del Ejército Popular Sandinista. Ocurrió en una comunidad que se llama Kepi, en el municipio de Mulucucú, que pertenece al Caribe Norte, a la región autónoma del Caribe Norte. Ese día, según relata el compañero Francisco Quirós, cumplidor del servicio militar y uno de los sobrevivientes, ese día a eso de las 2 de la tarde les dieron la misión de hacer una misión de exploración aérea y también de emboscada aérea a una columna de la contrarrevolución que estaba en el cerro La Sirena, para lo cual el ejército, la Fuerza Aérea, envió 2 helicópteros que fueron abordados por las tropas de las TPA. Salen los 2 helicópteros. Francisco Quirós iba en el primer helicóptero, pero cuando sobrevuelan el cerro son atacados desde tierra, seguramente con cohetes tierra-aire, y uno de los cohetes impacta en el segundo helicóptero, que intenta regresar, ¿verdad? Bordean el cerro y bajan al otro lado del río Tuma, el primer helicóptero, y el segundo intentó hacer la misma maniobra, pero se desplomó antes de lograrlo. Ahí fallecieron 14 compañeros. Quiero leer sus nombres para que recordemos su sacrificio por la patria y por la revolución. Teniente primero Osvaldo Mejía, que iba de jefe de la tropa, de la misión. Teniente Ramón Requene, sargento tercero Einer, que era el flechero, y varios compañeros que estaban cumpliendo su servicio militar patriótico. Gregorio Parajón, que era el político, Alan Bin Herrera, Modesto Girón Avendaño, el comunicador Francisco Ramírez, Julián La Bruja, Manuel Martínez, el Gato Cósmico, Mamerto y Francisco González. Los compañeros caídos hoy hace 35 años en la zona del río Tuma, por el cerro La Sirena, en la comunidad Kepi del municipio de Mulucucú. Es complicado hablar en pasado del profesor Miguel de Castilla. Yo le decía al principio que, en mi opinión, es como la enciclopedia de la educación revolucionaria en Nicaragua,
porque a lo largo de 40 años acumuló los conocimientos en primera persona, protagonizó en primera persona los cambios sustanciales que sufrió la educación nicaragüense al salir de la dictadura de Somoza, que fueron parcialmente revertidos por el somocismo cuando gobernó en los años 90 y principios de los 2000, pero que luego se encontró una nueva fórmula para superar esa reversión y también para inaugurar un nuevo horizonte para la educación pública en Nicaragua. Y él fue no testigo, fue protagonista de todos esos cambios. Yo recuerdo que, bueno, el profesor tenía 77 años, nació el 11 de mayo de 1943. Yo recuerdo, no estoy seguro de lo que voy a decir, pero yo recuerdo que él fue director, y no estoy seguro si fue el Instituto Rigoberto López Pérez, pero en los primeros meses de la revolución, y luego pasó a integrar el equipo de alfabetización que desarrolló la Cruzada Nacional de Alfabetización. Quedó en el Viceministerio de Educación de Adultos, si mal no recuerdo. Fundó el Instituto Nicaragüense de Administración Pública, que era el encargado de formar a los empleados públicos, a los servidores públicos, a los empleados del Estado. Me acuerdo que quedaba ahí en el Bypass, ahí por donde es el Holiday Inn, ahí quedaba la sede del INAP. Y bueno, durante toda la revolución trabajando por la nueva educación. Y luego, además, como era un hombre muy capacitado, sociólogo, educador, por supuesto, entonces todos esos conocimientos, más la experiencia que él desarrollaba, le permitían hacer reflexiones sobre el rumbo de la educación, sobre el estado de la situación en general, y en particular ser el primer fiscal de los derechos del pueblo a la educación durante el periodo del neoliberalismo somocista que sufrimos los nicaragüenses entre 1990 y 2007. Y fue un fiscal, o sea, de primera línea, es decir, marcando todos los desajustes, desastres, atrocidades y confiscaciones de derechos que fue haciendo la señora Chamorro, el señor Alemán y el señor Bolaño a lo largo de esos nefastos 17 años de retrocesos que vivió Nicaragua. Nunca se rindió, denunciando todo lo que ocurría. Y después participó en el Foro Nacional de Educación con Luz Danelia Talavera, saludos a Luz Danelia, y con otros compañeros y compañeras que hacían un esfuerzo por defender, ¿verdad?, esos derechos a la educación de calidad, la educación gratuita, la educación, los derechos de los niños, de los adolescentes y también de los maestros y de las maestras y del país. Ese foro fue muy importante, también tuvo un protagonismo muy importante en las reflexiones y en la denuncia sistemática, persistente, incansable y que jamás se rindieron. Y luego pues fue llamado por el presidente Ortega primero para participar en la formulación del programa del Frente Sandinista que le presentó al pueblo de Nicaragua en las elecciones de 2006, y luego fue nombrado como ministro de Educación. Creo que él estuvo un poco más de 3 años, 3 meses, algo así, ¿verdad? A él le correspondió la lectura del decreto presidencial que eliminaba la autonomía escolar, por ejemplo, el 11 de enero, que se declaró el Día Nacional de la Educación Pública. Y también hizo un gran esfuerzo por acabar con el analfabetismo que se había disparado exponencialmente durante el somocismo, pues. Nosotros lo dejamos en alrededor del 20% porque si bien bajó al 13% con la cruzada, luego creció un poco por la guerra. Y la señora Chamorro y los demás somocistas lo llevaron a más del 40%. Real, no en cifra real. Una vez que ya se
se hizo la concertación, por ahí andaba. Pues. Fue un gran pensador, consecuente, íntegro. Nosotros teníamos una buena relación con el profesor de Castilla, tanto como radio como a nivel personal. Nos comunicábamos con relativa frecuencia. Supe de su enfermedad hace 15 días, ya de la etapa final de su enfermedad. Y su último artículo lo publicamos aquí en la primerísima, creo que fue para fue después de la alfabetización, como para octubre creo que fue su último artículo, porque él seguía escribiendo, escribía corto, directo y sobre un tema concreto, pues no se dispersaba. Hizo un compendio de todos sus artículos, no todos, de los más importantes artículos, y editó un libro que se llama Suma Pedagógica, ¿verdad? Donde está lo que él iba publicando en el Nuevo Diario en aquella época, principalmente en el Nuevo Diario, y luego en los medios digitales. Y este libro lo trajo personalmente el profesor de Castilla aquí a la radio en noviembre de 2018. Creo que incluso Omar García lo entrevistó aquí en la radio. Larga entrevista. Me acuerdo que en sus primeros años aquí en la radio él solicitó un espacio para tener un contacto directo con la ciudadanía desde el Ministerio de Educación. Entonces él enviaba una vez a la semana al programa de Omar para estar escuchando lo que la gente decía, porque acuérdense que los primeros años fueron muy intensos en la educación, porque desprivatizar la educación no era solamente un decreto, era además empezar a corregir una serie de vicios que habían en todo el sistema educativo, desde el Ministerio de Educación y también a nivel de los institutos, de los colegios, de las delegaciones municipales y departamentales. Había graves problemas con un segmento del magisterio, con los padres de familia. Fueron años, meses muy intensos, muy intensos. Y el profesor fue sorteando, con mucha habilidad y con mucha lealtad al presidente Ortega, al Frente Sandinista. Él dejó el cargo ministerial y eso no significó que el profesor de Castilla iba a tener una posición diferente. Mantuvo su posición de lealtad, de defensa de la educación pública, aportando a mejorar la calidad desde el punto de vista curricular, desde el punto de vista de la formación magisterial. Fue muy importante. El profesor de Castilla tiene asegurado un nombre en la historia de la educación en Nicaragua, porque su papel es sumamente relevante. Y fue una excelente noticia que nos ofreció ayer la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, con la creación de la Orden Municipal Miguel de Castilla Urbina. Genial. Nació en Estelí, pero se crió y se consideraba chontaleño. El hermano del profesor Miguel de Castilla, Ervin de Castilla, es el alcalde de Juigalpa por segunda vez. Y hay una gran ascendencia de los de Castilla, sobre todo en Juigalpa. Y le enviamos las condolencias a la familia del profesor de Castilla, a sus amigos, sus compañeros y al hermano del profesor de Castilla. Quiero leer algunas cosas que él escribió, que son parte de nuestra historia, que a veces la olvidamos, y ahora que vamos a elecciones es importante recordar estas cosas. Por ejemplo, el 18 de febrero, es decir, mes y 8 días después que Daniel asume en 2007, él escribe un artículo y además cita otro artículo de otro profesor, el profesor Abed López, Naceré Abed López, publicado en La Prensa 11 días antes, el 7 de febrero de 2007. Y quiero leer esos aspectos. ¿Saben por qué? Porque hemos olvidado cómo era la cosa. Cuando referimos la autonomía escolar,
quizás nuestro recuerdo ubica 2 o 3 aspectos. Uno, que había que pagar 10 o 20 córdobas mensuales. 2, que no te daban las notas si no habías pagado. Y 3, creo yo, porque la otra cosa que recordamos es que no dejaban entrar a los niños si no iban con uniforme. Y eso causó una deserción escolar masiva. Porque la gente empobrecida, ¿cómo iba a garantizar el uniforme? ¿Verdad? Esas 3 cositas creo yo que son las que asociamos a autonomía escolar. Los que vivimos la autonomía, ¿verdad? El chavalero de ahora que tiene 15 años, hermano. 20 años, no conoce lo que era la autonomía escolar. Porque ya eso hace 14 años que desapareció. El 11 de enero cumple 14 años. Entonces todo el cipoterío, yo diría incluso más, pues de 22 años para abajo, no saben lo que es la autonomía escolar, no tienen ni idea de lo humillante que era la autonomía escolar. Y otro aspecto que creo que recordamos todos, cuando el cipoterío llevaba sobre su cabeza, sobre sus hombros, el pupitre, porque no había pupitres. Si no lo llevaban, era al suelo que iban. El abandono total de la escuela, la destrucción de la infraestructura escolar llegó a niveles de terremoto, ¿verdad? Entonces, el profesor de Castilla responde a un periodista, él y a 2 periodistas, que le insistían en una conferencia en preguntarle si él había pedido perdón a los maestros, porque él había denunciado la corrupción en las escuelas públicas. ¿Verdad? Pero no era, dice el profesor de Castilla, la preocupación no era sobre cómo se producían los procesos corruptos, cuáles eran las formas de manifestarse, qué consecuencias tenían para las funciones pedagógicas de los centros escolares y para el futuro de nuestra sociedad, sino que el interés de esos 2 periodistas estaba centrado en las disculpas del ministro, como si éste hubiese expresado alguna falsedad sobre la cual había que pedir perdón. El objetivo era someter a juicio al ministro y por ende al gobierno, y no a la patología social denunciada. El objetivo era político y no informativo, ni mucho menos ético. Mi respuesta fue: sí, pedí perdón a quienes nunca habían cometido actos reñidos con la ética en las escuelas y eran portadores y promotores de los valores que buscamos recuperar en el contexto de la tercera línea de la política educativa del Ministerio de Educación del gobierno sandinista. Pedí perdón por ello y por mí, porque yo también como educador he sido profundamente lastimado por los actos de corrupción en las escuelas. Y entonces luego el profesor de Castilla cita los 25 actos de corrupción que el profesor Nasser Abed López había publicado como parte de una investigación que se llamó Corrupción en los Centros Educativos. Entonces yo les voy a recordar los 25 actos de corrupción identificados por esta investigación, difundido por el profesor Nasser Abed López y recogidos por el profesor de Castilla en su artículo y en este libro. Oigan bien, para que recordemos lo que significó la autonomía escolar. 1. Inflar las matrículas para recibir transferencias de mayores recursos. ¿Qué significaba? Que si en una escuela o en un instituto llegaban a matricularse 20, entonces el Ministerio de Educación les iba a transferir lo correspondiente a 20 alumnos. Y era una miseria. Entonces, para que les transfirieran más recursos, los directores de los colegios o de las escuelas inflaban la matrícula. Si habían matriculado a 20, decían que realmente eran 100 y así recibían 5 veces más lo que realmente les correspondía de acuerdo al régimen privatizado de la educación. Y esos recursos no eran para invertir en las escuelas, eran generalmente para los bolsillos de quienes administraban ese dinero. Inflar las matrículas. 2. Traficar con certificados de notas y diplomas. ¿Te acordás de eso? Que traficaban con las notas, las vendían. Y los diplomas los vendían.
una amiga profesora de un instituto aquí en Managua me contaba de que ella, por ejemplo, lo que hizo fue, para evitar que los padres de familia incurrieran en gastos ahorita de los diplomas, los imprimieron allí. En la escuela tienen una impresora, consiguió un buen papel y ahí los imprimieron. Y así no le cuesta nada a los padres de familia. Ese espíritu de colaboración, ese valor no existía en esa época. Sigo. Tercero, vender guías de estudio donde supuestamente estaba la piedra del examen. ¿Se acuerdan de eso? Entonces le decían venían los exámenes finales o semestrales o bimensuales o que fuera, pues. Entonces le decían a los alumnos, si quieres saber lo que voy a poner en el examen, aquí está la guía, cuesta tanto. ¿Ya? Entonces, los pocos que tenían para comprar esa guía salían mejor en los exámenes. 4, esto es una verdad del tamaño de la catedral, aplazar a los alumnos para después impartirles clases privadas o pagadas ahí en el instituto o en la escuela, verídico. Los aplazaban a propósito. Y me acuerdo de una profesora que me lo contaba llorando, allá por el año 2005, por ahí. Me lo contaba y me decía, fíjate que me sancionaron, me quieren correr, porque yo no aplacé a ninguno. Y entonces que van a haber menos recursos que no sé cuántos. Así a ese extremo llegaban las cosas. 5. Realizar exámenes de rescate y cursos de nivelación, pero para cobrarlo. O sea, aplazaban, después hacían examen de rescate que se cobraban y el curso de nivelación que se cobraba. Si iban bajos, entonces le decían, mira, hay un curso para que nivelé, para que subas esa nota, para que no vayas a atrasar el próximo año. Pum, se lo cobraban a los padres de familia. 6. Vender los textos que el Ministerio de Educación entregaba gratuitamente. 7. Recomendar libros caros para ganar comisión de las casas distribuidoras. Esto es auténtico. Hay un montón de importadores de libros. Entonces ahí andaban como los visitadores médicos. Andaban de guerén en institutos, de colegio, ¿verdad? Logrando que les recomendaran los libros que ellos traían y les daban comisión a los directores o los maestros. Verídico es esto. 8. Usar para beneficio personal recursos del colegio. Papelería, computadora, fotocopiadora, teléfono, etc. En aquel tiempo el teléfono era el teléfono fijo, no había celulares, ¿verdad? 9. Inducir al alumno, estimularlo para que participara en actividades pagadas como paseos, excursiones, el cine, a cambio de ganar mejor nota en matemática, español o cualquier otra materia. 10. Enamorar y acosar sexualmente a las alumnas recurriendo a la amenaza de aplazarlas. 11. Privilegiar con mejores calificaciones y mejor trato a los hijos de los ricos o de los que tenían poder en la comunidad o eran hijos de funcionarios. Entonces a ellos los privilegiaban, les daban trato preferente. 12. Discriminar o ridiculizar a los alumnos que tienen problemas de aprendizaje. Esto es auténtico. ¿Se acuerdan? Eran despreciados los niños con retardo de lenguaje, por ejemplo, ni siquiera eran aceptados en las escuelas. Ni siquiera. Peor si era algún niño sordo. No. O si era un niño que a lo mejor no tenía sus padres para comprarle los lentes, entonces no veía bien. Entonces le decían, sos un burro, sos un animal, vos no entendés nada. Y lo que pasa es que no veía. O a lo mejor era disléxico y ni siquiera se habían dado cuenta, menos que los padres, porque no tenían los recursos. Eso era muy frecuente, la discriminación y la ridiculización de los niños. Aprovecharse de los alumnos para que le hicieran mandados al maestro, mandados personales. 14. Menospreciar las asignaturas
que imparten otros profesores, es decir, por ejemplo, la de educación física, o qué otra, o la de trabajos manuales, eran los profesores charrula, y te mandaban a dar ese tipo de clases como castigo, verídico. 15. Chismear, afectando el honor y la reputación de otros miembros de la comunidad educativa. El chisme, el cuecho. Uf. Hay algunas de estas cosas que se siguen manifestando, que son parte del trabajo que tenemos que hacer, de erradicarlo por completo, pero no es la intensidad con la cual se realizaban las cosas en aquellos años. 16. Este es muy importante porque es verídico. Divulgar secretos o asuntos confidenciales del alumno y de la familia. Si querías que te conservaran el secreto, había que pagar, hermano. Qué sé yo, cualquier secreto que a lo mejor se daban cuenta, pues. 17. Avergonzar públicamente. Puchi, que este es auténtico, hermano. Avergonzar públicamente a los alumnos que iban retrasados en el pago de la colegiatura. Verídico. Vos, chavalo, si tu papá no ha pagado, ¿qué estás preguntando vos? Solo quejándote vivís, no has pagado. Así, delante de todo mundo. Que hay un montón que no han pagado. Y decían, fulanito, sutanito. Y el chaval, avergonzado. ¿Cómo no se van a avergonzar? ¿Qué les estaban diciendo? Que estaban robando. 18. Ingerir licor en compañía de alumnos. 19. Llegar tarde, faltar a clase y no cumplir a cabalidad con los deberes escolares. Vicios del neoliberalismo. 20. Consumir y traficar con drogas en el recinto educativo. 21. Hurtar, robar libros, lapiceros, mochilas, celulares y otros artículos de compañeros de clases. 22. Copiarse en los exámenes, hacer aparecer como propios trabajos ajenos y recurrir al engaño para aprobar el año. Estas son cosas, muchas de estas cosas continúan, ¿eh? Pero no, yo repito, ha ido disminuyendo, pero son vicios que arrastramos, es la verdad. 23. Valerse de la autoridad para presionar a un docente a que mejore la nota de un alumno. Por ejemplo, si un director era brother de alguien, o una directora era brother de alguien que tenía a su hijo en el colegio, y entonces le decía, mira, me aplazaron a mi chavalos, decirle, ayúdame ahí, que me le suban la nota. Entonces los presionaba por el amiguismo. 24. Circular en el aula material pornográfico. Esto es verdad. Y 25. Usar lenguaje vulgar o grosero en la comunicación con los demás miembros de la comunidad educativa. Esa era la autonomía escolar. Algunas de estas cosas, desgraciadamente, no las hemos logrado exterminar, porque todo es un proceso, ¿no? Pero la inmensa mayoría de eso ya no existe, hermano. Pero esa era la autonomía, en eso consistía. Eso es lo que quisieran los chamorros, que regresara a Nicaragua. Ese tipo de educación. Ahí no andan con ellos. El creador de ese régimen nefasto, Humberto Vélez. Entonces, a propósito de eso, el profesor de Castilla escribía, ya no va a dar tiempo de leer todo esto, pero bueno, escribía en este año, el 10 de enero, escribió un artículo que se llamó El 11 de enero, Día Nacional de la Educación. Desgraciadamente, en la web de la radio nosotros no tenemos todavía a disposición el archivo, porque cuando cambiamos de servidor, de hosting de la página web, perdimos ese archivo. Tenemos los archivos, ¿cómo te dijera yo? Lo tenemos guardado, pero no lo hemos logrado subir por distintos problemas, y vamos a ver si en el transcurso de este mes de diciembre recuperamos todo ese archivo. Entonces, para que esto pueda estar a disposición de todo el mundo. Entonces, recuerda al profesor de Castilla lo que significó, era el 11 de enero, que a partir de 2008 se celebra como el Día Nacional de la Educación en Nicaragua.
¿verdad? Entonces quiero leer algunos de esos párrafos. Al 11 de enero de 2007, el modelo privatizador había logrado alcanzar su techo máximo. En Sébaco, por ejemplo, recuerda el profesor de Castilla, había directores de centros educativos que cerraban con llave los grifos de los tomadores de agua de los niños para obligarlos a comprar agua en bolsa en las pulperías de cada escuela. Mira qué extremo esto. En Buaco, Estelí, Chinandega, muchos educadores no solo utilizaban a sus estudiantes como cobradores de sus propios compañeros en el aula de clase, sino que también aplazaban a muchos de ellos para cobrarles su preparación para aprobar los exámenes de reparación. La implantación del modelo financiero de la autonomía escolar en Nicaragua tuvo un impacto negativo muy grande para las familias y las instituciones educativas escolares, e igual o peor lo fue para el sentido de la profesión docente, en tanto la relación maestro-estudiante, que hipotéticamente debe ser una relación educativa, en muchos casos pasó a ser una relación mercantil, según la cual los maestros se convirtieron en los cobradores de las cuotas voluntarias de los propios estudiantes, porque de esas cuotas dependía el sobresueldo del maestro. Así, junto a enseñar matemáticas y normas de comportamiento ciudadano, los maestros y maestras tenían que asumir cuotas importantes respecto a la responsabilidad institucional de conseguir dinero para sí mismos o para el pago de los servicios del centro educativo no cubierto por la transferencia del gobierno. Como consecuencia de esto, para los centros educativos, al ser asimilados y subsumidos a las más vulgares maneras y modos del mercado, la introducción del dinero y el afán de lucro y de ganancia en los recintos escolares trajo consigo a su hermana gemela, indetenible, avasallante e incontrolable, la corrupción. Entonces, chocho, hermano. Dice el profesor, la educación nicaragüense hoy y desde el año 2007 tiene una bandera y un himno. Los de la Cruzada Nacional de Alfabetización realizada en Nicaragua en 1980 y también su día, los 11 de enero de cada año. La fecha también recuerda, y esto es muy importante, compañeras y compañeros, el 11 de enero nos recuerda que la derecha neoliberal está al acecho buscando cómo retornar al poder para de nuevo entregar al mercado uno de nuestros más preciados tesoros, como es la educación nacional, y que nos toca a nosotros, en especial a las nuevas generaciones de sandinistas, defenderlos para convertirlos en armas para las nuevas victorias. Esa es parte de ese artículo. Y la otra parte que yo quería rescatar es otro artículo que escribió el profesor de Castilla este año, el 20 de agosto. O sea, hablando de hace 4 meses, menos de 4 meses, que fue sobre la alfabetización. Y él rescata varios aspectos relevantes, creo yo, que yo al menos no había caído en la cuenta hasta que se lo leí en aquel momento, pues. Y es lo siguiente, dice, nada más, bueno, voy a recordar la parte y después comento. Dice el profesor de Castilla, siendo un movimiento cultural de carácter nacional, la cruzada de alfabetización significó un parteaguas para muchos sectores de la vida nicaragüense. Y esto es la reflexión que me parece muy importante. Dice el profesor de Castilla, la cruzada contribuyó a generar un nuevo tipo de familia al reunir masivamente a familias de origen urbano, de las cuales provenían los 65,000 alfabetizadores de los centros educativos públicos y privados que se movilizaron a alfabetizar, con familias campesinas, en donde en muchos casos la mayoría de sus miembros eran analfabetas. Así, en la relación dialéctica entre las familias urbanas de los alfabetizadores con las familias rurales de los alfabetizandos, los dos tipos de familia se consustanciaron y transformaron.
Muchas familias de uno y otro sector después del 23 de agosto de 1980 quedaron unidas para siempre. ¿Se acuerdan? El alfabetizador, ¿cómo le decía al cabeza de familia o a la cabeza de familia de la familia donde le tocaba residir? El papa y la mamá, eran su papá y su mamá. Y los hijos de esa pareja campesina eran sus hermanos. Ese era el trato. O sea, cambió totalmente la concepción de familia y además integró dos mundos, el rural y el urbano. Es muy importante esta reflexión. Esta es otra que sigue diciendo el profesor de Castilla. Respecto a los alfabetizadores, muchachos y muchachas que durante 6 meses comieron lo que comían las familias campesinas, durmieron como ellos dormían, acompañaban a los campesinos en sus tareas de labranza diarias y por las tardes o las noches alfabetizaban a quienes no sabían leer y escribir. Un multitudinario proceso en el que se hacía vida la vieja tesis de Paulo Freire acerca de que toda relación social es una relación pedagógica, motivo por el cual en el hecho educativo concreto, el aprendizaje es mutuo, debido a que aprende tanto el estudiante como el maestro que enseña. Lo mismo que sucedió con las familias campesinas, pasó con las muchachas y muchachos que fueron a alfabetizar. Al retornar a las ciudades de las montañas del país, retornaron transformados y transformadas, tanto en lo referido a sus actitudes en el seno de su familia, como frente a los problemas de la vida cotidiana. Retornaron más maduros, más responsables, más independientes y autónomos. La relación con los campesinos en la acción alfabetizadora los había transformado. Pero el cambio no solo fue de tipo actitudinal, sino que también ideológico. Y esta es una reflexión, a mí me parece lindísima, mano. Escuchen esto. Dice el profesor Miguel de Castilla. Antes de 1980, la juventud nicaragüense no tenía una finalidad, ni ideología definida, ni bandera por la cual luchar. El contacto directo con la pobreza y sus principales actores, los campesinos analfabetos, les dio un norte, y ese norte tenía un nombre: el sandinismo y el Frente Sandinista de Liberación Nacional como sinónimos de justicia social. Esta es una reflexión clave, hermano. O sea, es en 1980 que la juventud nicaragüense se apropia de la ideología sandinista y del sentido de justicia social del sandinismo. Luego continúa, pero quiero irme a la parte final. Dice: la cruzada, el último párrafo de ese artículo, la cruzada redujo el analfabetismo del 52 al 12% en 1980, pero esa relación cuantitativa, siendo relevante, no fue ni es lo más importante. Oigan bien, dice el profesor de Castilla que reducir el analfabetismo no fue ni es lo más importante, sino él dice que lo de mayor trascendencia fue y es la transformación cultural radical de las familias y los jóvenes que ayer fueron a alfabetizar y tenían entre 18 y 25 años, ¿qué va a ser? Entre 13, 12 y 25 años. Y hoy tienen alrededor de 60 años y son padres y madres o abuelos y abuelas. Los 19 de julio, en su inmensa mayoría, esos muchachos alfabetizadores van con sus hijos a llenar plaza, yo diría también con sus nietos ahora, ¿verdad? A llenar plaza, trabajan y enseñan a sus hijos valores patrióticos y morales, a ser leales, a ser honorados, a ser solidarios con sus prójimos. Y el 7 de noviembre de 2021 van a votar por el único partido político de la historia de Nicaragua que le garantiza continuar y terminar con la obra que ellos iniciaron cuando apenas eran unos muchachos hace 40 años. Reflexiones del profesor Miguel de Castilla, fallecido ayer. Hoy continúan sus honras fúnebres en la ciudad de Huigalpa y mañana será finalmente sepultado.
Honor y gloria al profesor Miguel de Castilla. Un hombre íntegro, un gran pensador, la enciclopedia de la educación en Nicaragua. 7 de la mañana con 14 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 18 minutos. Queremos hablar un poquito de la situación en el Caribe, pero lo queremos hacer de otra manera, de una manera diferente. Greta Pais, que es una periodista caribeña, orgullosamente caribeña, vive en Bilwi, sufrió los dos huracanes. El peor fue el segundo, obviamente. Y ella se ha dedicado a hacer pequeños reportajes con los caribeños, sobre todo los porteños y los de las comunidades costeras que sufrieron lo peor de ambos huracanes. Y se hizo uno ayer, o ayer lo publicó, mejor dicho, con un grupo de refugiados de Halloween ahí en Bilwi. Y el sentimiento que todos ellos tienen de pérdida, la desazón, porque su comunidad prácticamente ya no existe. Entonces les voy a ir presentando a los que van a ver el video de YouTube, o a los que están en Facebook Live. Muchas gracias a todos. O a los que también los están presenciando por el canal de televisión ahí en Río Blanco o en Buaco más tarde. Les vamos a ir presentando esta foto que hizo Greta Pais, pero primero les quiero leer lo que ella cuenta. Dice Greta: Halloween es un pueblo en duelo, que hay que admirar, respetar y levantar. Este reporte lo dedico con respeto y cariño a un pueblo que sufre y se levanta en medio del dolor. Gracias infinitas a las mujeres y hombres de Halloween que hacen posible con su relato que yo pueda hablar también, dice Greta. Los huracanes Eta y Iota destruyeron y desaparecieron la comunidad de Halloween. De ella quedaron los recuerdos aferrados a la memoria colectiva de un pueblo que se resiste a soltarla. Bueno, no solamente quedó destruido, sino partido en dos, ¿verdad? Dice Greta: también quedaron la fortaleza y la valentía de una comunidad que ha prometido levantarse desde el pedazo de tierra fértil que un día Dios y el mar les regaló. El relato con ancianas de la comunidad fluye lentamente entre la tristeza, el dolor y el llanto. Es el rostro de un duelo profundo por la pérdida de todo, incluidos sus sitios sagrados como la iglesia y el cementerio, profanados por las aguas del mar. Sus recuerdos siguen ahí aferrados a un pueblo que hoy ya no está. Imposible olvidar ese domingo en que decidieron abandonar su comunidad para salvar sus vidas, pero antes de salir se detuvieron frente a la laguna y allí lloraron. Así se despidieron de su pueblo, que algo les decía que ya no volverían a ver nunca más. Con la lucidez de sus 99 años a cuestas, Mary James, que esta primera foto que les presento, admite entre lágrimas que lo que más le duele es que se haya caído la iglesia. ¿Quién le va a volver a hacer su Halloween bello, una creación de Dios? Se pregunta Mary James, 99 años. Mi nación, dice Mary, es Halloween. Y no podemos vivir bien porque no escuchamos el mar, exclama por su parte el güita de la comunidad, Lorenzo Budier. Es una expresión que resume la importancia que un pueblo le da a su mar, a los vivos y a los muertos, a sus raíces, a sus costumbres
y a su propia identidad. Fíjense bien, dice el compañero Lorenzo Boudier, no podemos vivir bien porque no escuchamos el mar. O sea, así de profunda es la relación de las comunidades caribeñas que han perdido todo, menos la vida. Y doña Mary James no deja de llorar cada vez que recuerda. En esta segunda foto les presento a Linda Felipe. Ella tiene 73 años. Es la anciana de Hallowell que perdió su voz de tanto llorar. Hoy solo espera volver a Hallowell para sentirse estable. Carmela Jorge. Ella comenta que se siente bien atendida en el albergue, que el trato que le dan es solidario, pero añora estar en la tierra que la vio nacer. Gertrudis Molina Wong, ella es enfermera, lideresa, tiene un hijo discapacitado y le agradece al gobierno que los evacuó a todos y le salvó la vida. El Huita Lorenzo Boudier le preguntó a Greta por qué la comunidad de Hallowell vive en un territorio tan vulnerable. Y entonces dice Lorenzo Boudier, por la abundancia de alimento que el mar nos da y el buen vivir en la comunidad que no pueden cambiar. Fíjense bien. El Huita es el juez de la comunidad, las costumbres místicas. Una acción del juez de Hallowell es en una relación de armonía con el mar. Miren qué bonito. Una de las cosas que él hacía, ¿verdad?, era que sacaba las tortugas pequeñas y las pasaba a la laguna para que se reprodujeran, que no se perdieran. Ustedes saben que de cada 1000 tortugas que nacen, solo una llega a ser adulta, solo una. Entonces él las ponía en la laguna para que quedaba detrás de una franja que hay frente al mar, detrás quedaba la laguna para que pudieran sobrevivir y crecer, pues. Doña Emelista Cornelio, ella está en el albergue, en el colegio Marvin Mitchell, allí en Bilwi. Y se puso ahí a preparar tortillas con otras muchachas de la comunidad que están ahí refugiadas, como Milinda López, por ejemplo, o como Adnicia Cornelio. Este grupo de chavalos, miren cuántos chavalos, mano. Pues son inocentes, no tienen probablemente conciencia de lo que ha ocurrido, que están en ese albergue, en el colegio Marvin Mitchell. Y esta compañera que está de espaldas en la foto se llama Ulla Castro Olaya. ¿Saben quién es ella? Ella es la responsable del albergue, militante del Frente Sandinista, y la comunidad la reconoce como la persona clave para evacuarlos a todos a tiempo. La que hizo todas las gestiones para que los sacaran a todos de Hallowell y salvaran la vida. Militante del Frente Sandinista, Ulla Castro Olayo. Y quiero terminar con este tema, con estos 30 segundos. Fíjense, doña Mary James, 99 años, ahí sentadita en el albergue, cantó una estrofa, o dos estrofas, una estrofa más bien, de un canto religioso muy conocido entre todas las comunidades caribeñas. Se lo voy a poner y después se los traduzco. Escuchen a doña Mary James cantando. Thou thinkest, Lord, of me. Thou thinkest, Lord, of me. Thou thinkest, Lord, of me. What need I fear when thou art there? And thinkest, Lord, of me.
Básicamente lo que dice esa canción, según la traducción que nos ofreció Margarita Antonio, es: sí necesito a Dios. Cuántas veces cuidó de mí y no me quita su amor. Siempre está para mí. Eso dice esa canción. La esperanza de Mary James, ¿no? Eso lo resume: dolor y esperanza de volver, de reconstruir Halloween, de que Halloween vuelva a ser el paraíso que era para, no solo para los caribeños, para cualquiera que viera Halloween. Ustedes pueden buscar esa foto de lo que era Halloween antes de los dos huracanes. Eso era un paraíso auténtico. 7:28. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Finalmente vamos a hablar de Venezuela. Venezuela va a elecciones este domingo. Elecciones clave. Se juega el futuro de Venezuela el domingo. Son elecciones parlamentarias. Van a renovar la Asamblea Legislativa. Tenemos que recordar que en el 2015 esas elecciones legislativas las ganó la oposición. Ganó en voto y ganó en escaño. 2015. La única gran victoria que tuvo la oposición a lo largo de la Revolución Bolivariana. Y fue una victoria muy importante, que le permitió a Trump inventar a un presidente, a Juan Guaidó, para robar lo que ustedes quieran de la riqueza venezolana, tanto monetaria como oro y petróleo. Incluso hasta andaban negociando cómo regalar el Esequibo a Guyana. A ese extremo llegaron. Son más de 33 mil millones de dólares los que se han robado, sin contar toda la entrega de los recursos naturales. Pero bueno, en esas elecciones, en el 2015, la oposición ganó 112 de los 167 diputados. 112. ¿Verdad? Ahora es importante también tomar en cuenta que estas elecciones de Venezuela, les voy a presentar por qué son tan importantes más tarde con una intervención de Jorge Rodríguez, uno de los principales dirigentes chavistas. Pero antes de eso, miren, no es una elección realmente, son 24 elecciones. ¿Por qué razón? Porque en cada estado se vota por una lista de candidatos que los presentan los partidos y por candidatos que son electos uninominalmente, es decir, que vos votás por el candidato, no por el partido. O sea, hay dos maneras, ya les voy a explicar esto. Entonces, realmente no es una elección, son muchas elecciones. Y por eso es que se necesita un esfuerzo descomunal de parte del chavismo para tratar de garantizar una mayoría en la Asamblea Legislativa, en el Parlamento venezolano. Entonces también es importante recordar otra cosa, pues, y es que estas elecciones fueron convocadas después de un diálogo que hubo entre el gobierno de Nicolás Maduro y un sector de la oposición. Al principio estaba toda la oposición iba a firmar esos acuerdos ahí en Santo Domingo, en República Dominicana, pero recibieron una llamada de Elliot Abrams cuando ya iban a firmar y se retiraron. ¿No? Así fue. Fruto de esas negociaciones es que se hace la convocatoria a las elecciones y previamente se elige un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Se acuerdan? Tibisay Lucena, que fue muy conocida entre nosotros, ¿verdad? Por todas las elecciones, en aquella era la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ella es una de las que dejó su puesto junto con la inmensa mayoría de los magistrados y se negociaron los nombres para el nuevo Consejo Nacional Electoral. Solo uno de los que estaba quedó. Entonces ahora el Consejo Nacional Electoral está
presidido por Indira Alfonso Izaguirre y está integrado por el vicepresidente Rafael Simón Jiménez. También están Gladys Gutiérrez, José Luis Gutiérrez Parra, y la única que quedó fue Tania D'Amelio, la única que quedó de los que habían. Esto es importante porque es un tribunal negociado con la oposición. Una parte de la oposición, la más guerrerista, la más yanquia, no quiso participar, se retiró de las negociaciones. Entre ellos está el delincuente, el terrorista Leopoldo López, o Capriles, o ¿quién es el otro que no está? Acción Democrática tampoco va. O sea, lo más recalcitrante de la oposición, lo más guerrerista, no van, porque ellos además apostaban a Trump. Deben estar ahorita, mano, arrepentidísimos, porque ya Trump no está y ellos dejaron de participar en las elecciones. Deben estar, mano, mordiéndose, ya saben qué. Pero bueno, van a las elecciones y se van a elegir. Esta vez hubo un incremento de la cantidad de diputados. Eran 167 y ahora son 277. Antes eran más los diputados que se elegían por lista de partido que los uninominales. Ahora está bastante más equilibrado. Hay 52% de los diputados de los 277 van a ser electos por lista de candidatos presentados por los partidos, y un 48% son los diputados uninominales. ¿Ya? Incluso se creó la lista nacional, que antes no existía, ¿sí? Para que la proporción de votos nacional que obtiene cada partido también asigne diputados. Eso no existía. Aquí en Nicaragua ya sabemos que eso es la lista nacional y las listas departamentales. En Venezuela no existía hasta ahora. Entonces ahora se van a elegir 96 diputados por listas de partido, 48 diputados en lista nacional y 133 diputados uninominales. Entonces, fíjense, son 87 circunscripciones, son 87 elecciones de diputados uninominales. 87 que sacan a 133 diputados, porque hay circunscripciones que sacan más de un diputado, obviamente, pues, porque son muy pobladas. ¿Verdad? Y además hay 23 estados y el distrito capital, son 24. Ahí se eligen 96 diputados. Estamos hablando que son otras 24 elecciones. ¿Me explico? O sea, no puedes hablar de la elección nacional de Venezuela. No es un esfuerzo de convocatoria nacional. Tenés que ir estado por estado y ganarte los electores en cada estado, en cada circunscripción. Es un esfuerzo mucho mayor. ¿Verdad? Ayer hubo una sorpresiva declaración de Nicolás Maduro. El tiempo va a decir si lo que dijo ayer fue correcto o no. El tiempo lo va a decir. Pero ayer el presidente Nicolás Maduro estaba reunido con los jóvenes en el Teatro Junín de Caracas. El cierre de campaña. Ya las votaciones son el domingo. ¿Sabes cuánta gente está llamada a votar? 20.711.421 venezolanos. Esos son los que tienen el derecho de ir a votar. Son 277 diputados, son 14.400 candidatos para 277 escaños. Hay 86 partidos políticos que inscribieron candidatos. 86. Son 27 los que no quisieron participar. Son más de 14.000 centros de votación, no urnas, centros de votación. O sea, las proporciones entre lo que es una elección en Venezuela y lo que es para nosotros es una abismal diferencia, pues. Pero les recuerdo otro hecho, antes de presentarle al presidente Nicolás Maduro, les recuerdo otro hecho. El primer hecho es que en marzo de este año, Elliot Abrams ordena un acto terrorista. ¿Saben en qué consistió? Mandó a quemar toda la bodega donde estaban
las máquinas captadoras de huella, las que donde depositaban los votos digitales, no depositaban, donde registraban los votos digitales los electores, las quemó todas en una bodega. Todo lo mandó a quemar el desgraciado ese maldito, creyendo que con eso ya no se iban a poder hacer elecciones. Sobre todo porque al Estado de venezolano lo tienen asfixiado, lo tienen del cogote, que no puede recibir ingresos directos de ningún tipo. Le salió el tiro por la culata, porque compraron las nuevas máquinas y estas son mejores que las que tenían, registran más rápido los votos, de tal forma que los resultados de las elecciones van a estar el propio domingo. Solo para que tengan una idea, le salió el tiro por la culata. Pero eso, imagínense ustedes cómo están empecinados los yanquis en que las elecciones no se realicen. Cada una de esas máquinas ahora trae su batería que puede funcionar durante 9 horas de manera autónoma sin necesidad de fluido eléctrico, previendo que los yanquis manden el sabotaje eléctrico. ¿Verdad? Les decía entonces, el presidente Nicolás Maduro ayer hizo una sorpresiva declaración. Dijo que si la oposición saca más votos el domingo, él renuncia a la presidencia. El tiempo dirá si esa decisión que anunció ayer es correcta. Él lo hace para incentivar la participación del electorado en las elecciones, porque la oposición lo ha planteado estas elecciones como un referéndum sobre el poder mismo, sobre la naturaleza del poder en Venezuela. Entonces dice Maduro, bueno, yo les acepto el reto, pues, si el domingo ustedes ganan, yo renuncio. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Nicolás Maduro. Y además diciendo, vamos a la Asamblea Nacional a sacar a Maduro otra vez. El próximo domingo un plebiscito para sacar a Maduro. Entonces yo he pensado, vale, miren, quiero que me entiendan, he pensado, muy bien, yo soy un guerrero, un combatiente, nunca me he rendido ni nunca me rendiré. Y por eso le digo a Javier Bertucci, a Henry Falcón, a Bernabé Gutiérrez, a toda la oposición le digo, acepto el reto, el domingo que viene acepto el reto. Vamos a ver quién gana. Si ganamos nosotros, vamos para adelante. Pero también tengo que decir, al pueblo se lo digo, dejo mi destino en sus manos. Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la presidencia. Si la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí. Dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela. Me perdonan, la mujer humilde, el hombre humilde, el hombre de a pie, el líder, la lideresa, me perdonan lo crudo que soy, pero ya basta, 5 años más con la oposición dirigiendo la asamblea, no, así no. Si la oposición saca más votos que nosotros y nos gana las elecciones el domingo, ya, tomaremos otro camino, pero ya. Asumo el reto, lo asumo con valentía, no le tengo miedo a este reto y sé que el pueblo va a salir a votar y vamos a tener un gran triunfo de la revolución bolivariana, de la patria de Bolívar, de las fuerzas de Chávez. Sé que vamos a tener un gran triunfo, lo sé, así lo digo, así lo creo y así será. Nicolás Maduro Moros, ayer, sorprendente. Tiempo dirá. ¿Cuál es el gran desafío? No solo es ganar, sino que concurra la mayor cantidad posible de electores. Si así ocurre, qué sé yo, si de los 20 millones, casi 21 millones de venezolanos convocados a votar, llegan, por decir una cifra, 15 millones.
hablando del 75%, eso es una victoria contundente. Y además el chavismo gana. ¿De qué manera van a tratar de minimizar ese triunfo? Aunque la Unión Europea diga, no, mejor no. La Unión Europea quiso que pospusiera. Venezuela dijo que no. Después de todas esas negociaciones que hubo, todavía querían que pospusieran. No, van las elecciones. Y Trump dijo, yo no las reconozco, eso es una payasada, es esto y lo otro. Y por supuesto, ya saben quién más, Colombia, Bolsonaro y Piñera, que el pobre Piñera es un pobre diablo es ahora, un estorbo ya para todo el mundo, Piñera, ahí en Chile. Y los peruanos no se digan, ¿qué vas a hacer con los peruanos? Eso es un relajo. ¿Ah? Pero entonces, bueno, ya sabes pues quiénes están. Todos los enfilados con el imperialismo norteamericano no lo reconocen en las elecciones. ¿Qué va a hacer Guaidó? Ya no va a ser diputado. Entonces ellos van a inventar, dizque un proceso, no me acuerdo cómo que le llaman, con referéndum, creo que de 6 días les va a durar, dice, ¿ah? Para ratificar a los diputados, sin ningún tribunal electoral, sin ningún proceso de votación, sin un proceso, dicen ellos, para mantenerse como diputados. Y si es ilegal, de todo punto de vista ya no van a ser diputados. Pero bueno, vamos a ver los payasos de la Unión Europea si se suman, si se siguen sumando a los yanquis. Ya veremos, pues. Antes de presentarle a Jorge Rodríguez, solo les resumo, miren cómo es la cosa. Digamos, les voy a escoger algunos estados. En el distrito capital, Caracas. Ustedes saben que Caracas colinda con Lara, entonces la Gran Caracas tiene que ver también con el estado de Lara. Entonces en el distrito capital y en Lara, los dos escogen la misma cantidad, 5 diputados por lista de partido y 8 diputados uninominales, es decir, que van a votar por el diputado, no por el partido. 5 y 8 cada uno, o sea, 10 y 16. Esa es la zona geográfica donde mayor cantidad de diputados se escogen. Luego está el estado de Miranda, que también queda ahí en la misma zona geográfica, que escoge 8 por lista y 11 uninominales. Después otro estado grande, Zulia, que es el estado petrolero, 10 por lista, 15 uninominales. Y otro grande, Carabobo, 6 por lista y 10 uninominales. Esos son los grandes estados. Pues en total, repito, son 277 diputados, son 110 más que en las elecciones pasadas, 144 por lista de partido, 133 elegidos directamente por el voto popular. Y son 87, a ver, por ahí andan las circunscripciones en todo el país. Es muy importante que tengamos claro eso. El desafío clave no solo es ganar, sino que llegue la mayor cantidad posible de venezolanos a votar. Pero les quiero presentar las reflexiones que hace el jefe de campaña, el jefe del comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela, el compañero José Rodríguez, un psiquiatra, para mí uno de los más capaces dirigentes chavistas, de los que mejor oratoria tiene, pero además un hombre de mucha capacidad analítica y demás. Jefe del comando de campaña, Darío Vivas. Esto lo dijo no ayer, lo dijo el 16 de noviembre. ¿Por qué es importante? Porque eso fue al día siguiente del simulacro electoral. Hicieron 2 simulacros en Venezuela. Y el simulacro del 16 de noviembre impuso un récord de participación de los venezolanos en este tipo de ejercicios. Por eso es importante. Esto lo dijo Jorge Rodríguez. Y es que hay un mensaje claro que Venezuela le quiere mandar al mundo entero. Hay un mensaje claro que el pueblo de Venezuela, que cada mujer, que cada hombre, que cada votante que concurra a las máquinas de votación el próximo domingo 6 de diciembre quiere decírselo al mundo entero, sobre todo aquellos que han agredido con saña, con crueldad al pueblo de Venezuela. Vamos a ir a votar para detener de una vez y para siempre las agresiones contra Venezuela, para detener el bloqueo y las sanciones, para no darle más argumento a estos sectores de la ultraderecha venezolana tan llenos de crueldad, que además ahora quieren instaurar una dictadura de Narnia, quieren instaurar
una así llamada dictadura transitoria, porque en ninguna parte de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que los cargos de elección popular son eternos. Pues bien, Juan Guaidó, Julio Borges, Ramos Alup quieren eternizarse en sus cargos de diputados inventando una farsa y tratando de conformar un verdadero golpe de Estado parlamentario el próximo domingo 6 de diciembre. El verdadero golpe va a ser a punta de votos, como ocurre en cualquier democracia. La verdadera demostración de fuerza y el verdadero mensaje en democracia, y según reza en esta Constitución, lo dará el pueblo de Venezuela el próximo domingo 6 de diciembre. Lo demás son pataletas de ahogado. Lo demás es desesperación, porque ya no hayan cómo hacer para seguir robándose los reales como se los han robado a lo largo de estos 5 años de ejercicio parlamentario Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio, Antonio Ledesma, Leopoldo López, que hoy son verdaderos millonarios. Hoy viven en los barrios más elegantes del barrio de Salamanca, allá en Madrid, o en Washington, o en el condado de Miami-Dade, o en Bogotá. El pueblo de Venezuela ayer demostró que ya está bien, que se deben detener estos crueles, que las sanciones afectan a todos y a todas por igual, y además son un negocio para ellos, son un negocio para la administración Trump, que se roba los recursos que le pertenecen a Venezuela. Son un negocio para Juan Guaidó, que ahora es multimillonario. Son un negocio para Borges, son un negocio para Ledesma, son un negocio para Leopoldo López. Eso se va a acabar, eso se tiene que acabar. Y hemos notado una verdadera fuerza del pueblo de Venezuela de participar, de acudir a las urnas electorales el próximo 6 de diciembre. Hemos notado cómo ha venido subiendo la efervescencia y el ánimo alrededor de las elecciones parlamentarias. Pongamos un ejemplo, el reciente debate que ocurrió el pasado día jueves entre candidatos de distintas toldas políticas, entre adversarios, no entre enemigos, entre adversarios, que van allá a decir sus propuestas, a ver en qué coincidimos y a ver en qué tenemos contradicción, a decirnos cosas duras, pero en democracia. Confrontación de ideas, confrontación de propuestas, no andar poniendo bombas, no andar matando gente, no andar quemando gente viva, no andar pidiendo sanciones ni invasiones para Venezuela, no, confrontación de ideas. Pues ese debate tuvo de los más altos ratings que ha tenido la televisión venezolana en los últimos años. Hubo un verdadero interés de conocer cuáles son las propuestas que tienen las candidatas y los candidatos. Y nos enfilamos todos para que el mundo entero reciba el mensaje de que en Venezuela los mandatarios se ponen y se quitan solo como reza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la vía del voto soberano, secreto, directo, que emiten las venezolanas y los venezolanos. En un sistema electoral que es ejemplo para el mundo entero. Todavía no hay un dictamen definitivo acerca de quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso ocurre en casi todos los otros países del mundo, pero en Venezuela no ocurre. En Venezuela, tengan ustedes la certeza de que el mismo domingo 6 de diciembre, en horas de la noche, se tendrá la inmensa mayoría de los resultados y se adjudicarán la inmensa mayoría de los 277 cargos, incluidos los 47 cargos para elección nacional, incluidos los 87 circuitos nominales e incluidos las 23 listas regionales más el distrito capital, porque así de eficiente, transparente y rápido es el sistema de votación. Realmente estamos maravillados y hasta provoca agradecerle a esos violentos de Leopoldo López y Juan Guaidó que quemaron las máquinas de votación pensando que de esa manera iban a detener el ímpetu democrático del pueblo de Venezuela, y ocurrió exactamente lo contrario. El poder electoral venezolano adquirió nuevas máquinas de votación que son muchísimo más rápidas, muchísimo más eficientes, más seguras. Esas máquinas vienen con baterías de manera que pueden funcionar durante 9 horas de manera autónoma del sistema eléctrico, así que está ya todo listo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de las auditorías, de software, de hardware, de registro electoral para ir al evento electoral y que el pueblo elija a quien quiera elegir.
que vote por el partido por el que quiera elegir. ¿Cómo es posible que haya personas que les haya pasado por la mente en algún momento que podían decidir por los venezolanos y las venezolanas? ¿Cómo puede venir un gringo a decidir quién es diputado, quién no es diputado, quién es presidente y quién no es presidente? ¿Cómo puede venir un colombiano, en este caso el narcopresidente Iván Duque, a decidir quién es presidente y quién no es presidente de Venezuela? Si nosotros no nos metemos en los asuntos de Colombia. Los asuntos de Colombia son asuntos de Colombia. No nos metemos en los asuntos de nadie, que nadie se meta en los asuntos de Venezuela. Y eso creo que es el mensaje más importante que hemos visto, o hemos vislumbrado el día de ayer con el simulacro. Pero va a ser un mensaje muchísimo más contundente el que se enviará al mundo entero. Ya paren las sanciones, paren de bloqueo, paren de agresiones. Vamos, junto a las nuevas diputadas y a los nuevos diputados, a construir una plataforma de diálogo entre venezolanos y venezolanas en el ámbito social, político, económico, tecnológico, vislumbrar desde la Asamblea Nacional, incluyéndolos a todos y a todas, incluso aquellos que no han participado en el evento electoral, cuál es el futuro con el que estamos soñando. Jorge Rodríguez, jefe del comando Darío Vivas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a cerrar Sin Frontera con nuestro colega y amigo Gustavo Roureño desde La Habana, Cuba, que le rinde homenaje a Diego Armando Maradona. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Roureño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. La súbita desaparición física del astro argentino del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, considerado por muchos como el más brillante futbolista de todos los tiempos hasta hoy, provocó una extraordinaria repercusión mundial, más allá de las canchas y donde fue fácil percibir el alineamiento de unos y de otros. Era lógico que así ocurriera, pues el llamado pibe de oro habíase convertido en una figura emblemática, polémica e imprescindible en el debate político y social de estos tiempos. Sin ser presidente de ningún país, ni pensador, ni escritor, ni mucho menos filósofo. Sus opiniones, sin embargo, pasaron a formar parte del debate mundial de ideas, donde sostuvo las suyas propias con firmeza y valentía, sin dejarse amedrentar y mucho menos amenazar. Surgido desde los estratos sociales más humildes, fue capaz de interesarse en recibir los conocimientos suficientes como para discernir libremente entre el bien y el mal. No creyó en cantos de sirena y se sintió fuerte y digno para decir bien alto sus verdades, desafiando a los poderosos. La brutal y rancia oligarquía argentina, por supuesto, nunca lo perdonó, como tampoco el imperialismo de Estados Unidos, a quienes enfrentó sin miedo y sin abjurar de su condición de clase. Fue un patriota argentino a carta cabal y también un latinoamericano integral. Fue fidelista, chavista y sandinista, y lo proclamaba constantemente a su modo, sin mucha retórica, para que lo entendiera el pueblo. No fue un hombre perfecto, porque nadie lo es, pero sí lo suficientemente decoroso y ético para asumir la defensa de las mayorías, de las cuales se sentía parte. La intuición de los pueblos, que nunca se equivoca, así lo entendió y lo convirtió en su ídolo, más allá del fútbol y de las canchas. Maradona forma parte ya del Olimpo latinoamericano y caribeño, al que se le rendirá tributo eternamente. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos.
Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.